Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo aquí en su canal de mayor preferencia, ATV+. El mundo político está convulsionado, hay interpelaciones, hay invitaciones a los ministros, hay un Congreso que está bastante movido y por eso nos vamos a ir en vivo hasta el Congreso de la República con Karina Reinafarge. Ella nos informa sobre la moción de censura que ha sido rechazada contra el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Arista. Karina Reinafarge, con las muy buenas noches, encantado de saludarte. Infórmanos, ¿qué ha pasado hoy en el hemiciclo? ¿Qué ha pasado en el Congreso de la República? Muy buenas noches, Oscar Eduardo. Efectivamente, 37 votos no alcanzaron para censurar a José Arista, ministro de Economía y Finanzas. Es preciso señalar que se necesitaban 66 votos a favor de esta moción de censura para que proceda como tal. Sin embargo, el Pleno del Congreso de la República solamente votaron 37 congresistas a favor, fueron 54 votos en contra y 13 abstenciones. Hay que también resaltar el hecho de que hubo cerca de 5 congresistas que decidieron retirar sus votos aproximadamente hace hora y media, ¿no?, de que se diera el debate. Por eso la decisión de la mesa directiva es que continúe el debate y someter a votación, pero finalmente, esto ya fue como lo decíamos hace unos momentos con Pilar Igachi, fue crónica de una no censura anunciada, porque ya se veía la actitud de algunas bancadas de retirar la votación, de retirar el apoyo a esta moción de censura, como fue el caso, por ejemplo, de Acción Popular, Hubo congresistas, alrededor de 5 exactamente, los que retiran estas firmas que ellos habían colocado. Por ejemplo, Ilish López, Nieves Limachi y Oscar Sea fueron 3 de ellos, los que terminaron retirando su firma de la moción de censura. Sin embargo, igual se somete a debate, llega a la votación, pero no alcanza los votos necesarios. Por otro lado, ha sido un día bastante bravo, Oscar Eduardo, te comento, porque digamos que cuando se reanuda este pleno del Congreso en la tarde, lo primero que se decide votar es la modificación de la ley de crimen organizado, la cual fue aprobada con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones. Hay que resaltar que en esta ley, uno de los puntos muy polémicos era si se exigía o no la presencia de un abogado, mientras se daban los allanamientos a domicilio, pero el Congreso de la República eliminó esta exigencia, de contar con un abogado particular durante los allanamientos. También se mantiene la definición de crimen organizado, como estructura compleja desarrollada compuesta por 3 o más personas, y digamos que en ese sentido también se aprueba dictar 5 años de prisión como mínimo a quienes incurran en delitos como secuestro, sicariato, extorsión y otros delitos de la misma naturaleza. Otro, otro ítem que fue tocado aquí en el Pleno del Congreso de la República es la modificación a la ley que fue conocida, Oscar Eduardo, tú recordarás como terrorismo urbano, pero ahora es denominada criminalidad sistemática. Este texto sustitutorio ha sido aprobado, pero se tiene que someter a una segunda votación y esta se va a dar dentro de 7 días. Bien, muchísimas gracias por esta información. Sí, es un Congreso y ha sido un Congreso bravo. Lo que le falta es ser franco, porque no dicen las cosas con franqueza. Siempre hay medias palabras, siempre hay componendas, siempre hay negociaciones debajo de la mesa. ¿Y quién es el perjudicado? El pueblo, el público. Ahora se ha querido interpelar al ministro de Economía y Finanzas, también se ha querido interpelar al ministro del Interior. Y hay un descontento general con el actual gobierno. La mandataria tiene solamente, de 100 personas, solamente 4 están con ella. El 4% de la población está con este gobierno. Pero este es un gobierno que no comunica. Con hoy van 100 días que la
presidente de la República no se comunica con los medios de comunicación, no tiene un contacto con la prensa. Los ministros se chupan de venir a los medios de comunicación, solamente van donde aquellos periodistas que les preguntan facilito, donde aquellos que son sus amigos, pero aquellos que presentan las cosas como son, no van. Y nosotros queremos justamente en ese sentido abrir nuestras cámaras de televisión para que usted, señor televidente, señora televidente, se pueda comunicar con nosotros a través del WhatsApp. Da la cara y pregunta. Ahora vamos a tener a un importante invitado. Y con esto empieza Franco y Bravo. Remigio Morales Bermúdez Pedraglio es un político peruano, fue diputado durante el periodo de 1985 a 1990 y también fue ministro de Agricultura durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Él es hijo de Francisco Morales Bermúdez, expresidente de la República durante la segunda fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, y es bisnieto del expresidente Remigio Morales Bermúdez, que gobernó Perú de 1890 a 1894. Fue miembro del Partido Aprista Peruano, pero hubo algunos problemas. Unos dicen que fue un proceso disciplinario lo que lo separó del mismo a finales de los años 80. Él también dice que se retiró, no se incorporó, pero ha habido una controversia respecto a la vinculación de Remigio Morales Bermúdez dentro del Partido Aprista. Remigio Morales Bermúdez es un ministro, es un político de muchísima experiencia. Es un hombre que ha estado muy cerca del gobierno desde adolescente, puesto que cuando él tenía 18 o 19 años, su padre fue ministro de Hacienda y Comercio en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, antes del golpe del 3 de octubre de 1968. Es el general Morales Bermúdez quien cambia el nombre de Ministerio de Hacienda y Comercio a Ministerio de Economía y Finanzas. Para mí es un gusto saludarlo. Remigio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. De tiempo que nos vemos. Es un gusto siempre. Para mí un gusto. Adelante, por favor. Gracias. Toma asiento. Gracias. Y vamos a tener un diálogo franco y bravo. Sí. Sin picarse, ¿ah? Para los momentos bravos que vivimos. Ya, pero Para yo los pregunto. momentos bravos que vivimos. Así es, pregunto todo y sin Pero picarse. claro, ¿No? pero ¿Qué pasó? El futuro, el presente, por más bravo que sea, y su futuro va a depender de analizar el pasado también. También. Todos los días aprendemos, y aprendemos de todos. Es muy importante el diálogo y que haya pan con libertad. Qué interesante. Pan con libertad, frase del Partido Aprista, del Sí. cual te votaron, te expulsaron, te fuiste, te suspendieron. ¿Qué pasó? Porque Ni me expulsaron, fuiste ministro y de un momento a otro desapareciste. Ni me votaron, ni me fui. ¿Qué fue? Simplemente dejé de ser activo en la política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era momento de descansar de la política. ¿Estabas Recuerda cansado? que en la época anterior, cuando existía Sendero Luminoso, era muy difícil ser ministro. Hoy día es más fácil. Te perseguían, habían atentados terroristas todos los días, moría la gente que trabajaba, es decir, crimen en la gente que trabajaba conmigo alrededor. Yo tuve 3, 4 atentados y aún así seguíamos adelante. Tu viceministro fue Rodrigo Franco, Secretario General del Ministerio secretario general del y Ministerio. presidente de la empresa de comercialización de insumos, ENSI, En sí. que hoy día hace falta. Y lo mataron. Lo asesinaron, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Y luego de ahí surgió, dicen, un grupo paramilitar auspiciado por el APRA que se autodenominó Rodrigo Franco. Sí, no hay mentira más grande. El APRA nunca iba a armar un aparato paramilitar y usando el nombre de un mártir del aprismo, ¿no? Sí, pero hay que leer la historia. El APRA fue violenta. El APRA causó terror. Hicieron violencia con el APRA. No, el APRA también fue violento en los años 30 y tantos. Bueno, fue No. una época muy difícil, Sí, está bien. donde yo me imagino, si yo hubiera vivido en esa época, habían mártires apristas, paredones, fusilamiento. Tenía que defenderse, se escondían, porque si los hallaban, simplemente dejaban de Claro. existir. Entonces, Entonces, claro, a diferencia de Sendero Luminoso que espacio-tiempo. causaba el terror, ustedes tenían un principio político, pero la violencia fue implícita dentro del Partido Bueno, Aprista. implícita fue la violencia contra el APRA. Ujú. Entonces hay que analizar, como bien Aya La Torre decía, espacio-tiempo histórico. Tú tienes que analizar cada tiempo en su momento y cuáles eran los factores, ¿correcto? Nosotros tuvimos un primer gobierno en la historia del APRA con Sendero Luminoso al costado, ¿correcto? Y se dice de que fue Alberto Fujimori quien
acabó con el terrorismo. Pero yo fui testigo el año 88. Es decir, ¿tú crees, Oscar Eduardo, que sin unir las inteligencias del país se hubiera capturado a Manuel Guzmán? No, absolutamente no. El inicio de la unión de las inteligencias fue cuando se creó el Ministerio de Defensa en mi delante, un Consejo de Ministros, el año 88. Se unió las inteligencias de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y se creó el Ministerio de Defensa. Se unieron las inteligencias de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil y de la Policía de Investigaciones. Y tuvimos 2 años. A mi costado estaba Quetín Vidal y John Caro. Ellos iniciaron el proceso. Se inició con el APRA. A los 2 años sucedió en el gobierno de Fujimori la captura de Guzmán. ¿Ves cómo las cosas muchas veces, la historia recién muchas veces se empieza a escribir? Porque hay distorsiones de las cosas. En la política hay muchas variables que se toman, se desconocen, ¿no? En lo que no hay distorsión es en la realidad política de lo que fue el APRA. Tuvieron un primer gobierno desastroso, calamitoso, de terror, de pánico. ¿Cuántos peruanos se fueron del país? Tuvieron más de 2 millones de inflación, Remigio. Y tú saliste muy mal parado de ese gobierno, porque te acusaron de corrupto. Te acusaron ciertos medios de comunicación de haber tenido malos manejos y caíste por un embarque de carne ¿Me deja malograda. responder? No, pero déjame primero preguntarte y después me respondes. No me estás preguntando. No, estoy preguntando. Estás afirmando. No, estoy preguntando. Bueno. Todavía no he terminado. Cuando termino, ahí doy Por eso. el signo de interrogación. ¿Es cierto? Ahí está la pregunta. Bueno, ¿qué es cierto qué? ¿Todo lo que me has dicho? Sí. Bueno, entonces yo puedo decir, nada, eso es cierto. Ok. De la carne malograda famosa, el Estado ganó 3 veces más, porque el fiscal entró. De ahí lo agarró la oposición, Olivera, y lo mandó dentro del Congreso de la República. Y me quitaron la inmunidad parlamentaria a pesar que mi acto administrativo había sido con la Constitución antigua y no con la Constitución que formó Fujimori del 93, ¿correcto? Entonces fue un juicio ilegal, totalmente ilegal. Y al final, ¿qué fue el resultado? Que el Estado no perdió, ganó el Estado. Y que cualquier elemento de importación, sea privado o sea Estado, puede malograrse en el curso. O sea, que no tiene ninguna importancia. Fue un elemento, una pulga que se convirtió en un elefante. Correcto. Sí, Segundo, te malograron la segundo, imagen. pero sí. escúchame, pues. Hubo inflación. ¿Por qué hubo la inflación? Richard Webb, en un documento hecho en el Comercio Caretas, dijo que había habido un traslado de ingresos del campo, en favor del campo, de la ciudad al campo. Correcto. Segundo, ¿por qué muere Rodrigo Franco? Porque el APRA, el gobierno aprista, ¿no?, había puesto puestos de compra de la papa y la quinoa en la sierra. La papa y la quinoa son los productos más importantes que crean la pobreza en la sierra del Perú. Y se había puesto un precio de garantía, fertilizantes, crédito agrario, que hoy día nada de eso existe. En el sur, ¿por qué cree que estamos en los problemas que estamos en el sur? ¿Por qué? Porque no hay ningún tratamiento. Yo me acuerdo que cuando yo inicié la administración mía en el Ministerio de Agricultura, hice una unión con la izquierda, con el PUN, una foto. Ojalá pudiera tener la foto yo en este momento. El PUN, el Partido Unificado Mariateísta de Javier Díaz Canseco. Donde estaba Ricardo Lés, estaba Javier Díaz Canseco, Manuel etc. Dahmer. Y armamos una segunda reforma agraria, una reestructuración de las tierras de las sociedades agrícolas de interés social y las comunidades campesinas en el sur en Puno. Pero si eras tan bueno, ¿por qué te sacaron, Remigio? Déjame responder. No. Es que muy largo, Es que hubo inflación. o sea, hazme la corta, no, porque tengo que ser, no es un monólogo, es un diálogo, y esto es pregunta y respuesta. Okay. Hubo inflación, porque hubo un control de precios. Nunca, el gran error fue el control de precios, que no lo hizo Agricultura, lo hizo Economía. Pregúntale a Vázquez Bazán, pregúntale a otros más ministros, correcto. Con el control de precios, tú pusiste un producto, la leche, el pan, el trigo, etcétera, el pollo, lo pusiste a la mitad o la tercera parte de lo que había en Bolivia, en Ecuador y en Chile. ¿Dónde se fue el producto? A las fronteras, a Bolivia, Ecuador y Chile. Nos quedamos sin oferta y la demanda adquisitiva era mayor, hubo la inflación. ¿Esta es la fotografía? ¿Esta es justamente? Claro. Ahí estás. Ahí está Horacio Ceballos, de UNIR. Está Javier Letts. Díaz Canseco, está Ricardo Letts. El dirigente Ahí peruano estás tú, campesino. todavía tenías cabello. Claro. Tenías 35 años, ¿eh? Sí, pero aún todavía pensamos y vimos y vemos salud, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Sí. Has pasado momentos difíciles, lo sé, pero gracias a Dios estás con vida, Remigio. Pero te cuento, entonces, en ese momento se hizo Chayimochic 1 y 2. Es decir, el gran mal del gobierno, del primer gobierno del APRA fue la expropiación de la banca mal dada, porque tú puedes dar una ley para que los intereses no suban y reestructurar los intereses,
¿correcto? Y segundo, el control de precios era innecesario porque había una buena producción. Sí. Tanto así que yo salgo con el 75% de estadística de apoyo a favor. O sea, no salí mal. Pero Después me hicieron la guerra porque Montesinos quiso tomar a mi padre como subyugarlo a mi padre dentro de su ejército que tuvo, etc. Y con mi padre dijimos, no, antes perdemos la vida que el honor, ¿correcto? Entonces dimos la cara y él fue el que financió todo el proceso judicial en contra mía. Pero aquí estamos, dando la cara siempre. Y saliste limpio. Limpio. Se archivó. Limpio. No te culparon de nada. Limpio. O sea, pero hubo lo que se llama un sicariato, un asesinato de Sicariato imagen. legal. ¿No es cierto? Porque la imagen tuya que quisieron vender era de un hombre corrupto. Te cambiaron de nombre de Remigio a Robigio, Sí. ¿no es cierto? Y eras el punto, digamos, de las Bueno. conversaciones en todos los mundos, todo Bueno, el mundo hay político. temas adjetivos que a mí me disgustan, ¿no? Te lo digo claramente. Muy bien, yo te los digo con mucho yo creo respeto, que pero te la cuento lo entrevista que debe ser un la poco gente más- dice. Más positiva y constructiva, correcto. El hecho es que hice el balance económico de todos mis bienes. Yo tenía una propiedad, tenía N millones, etcétera, los gané por mí mismo. Era dueño de Canal 2 25%, que me lo quitó Montesinos. Y se vendió en $200 millones. Yo creé Canal 2, lo hice de la nada. Y está en Martín Durán 210, donde está Don Vito, el restaurante Don Vito al Frente al costado, cine San Antonio. donde está el Instituto de Frente al Gobernabilidad Parco- San Martín de Porras. Correcto. Claro, claro. Entonces Ahí yo con tenía, Batieski yo empezaste, tenía ¿no es todos los bienes cierto? económicos, pero yo era cauto, siempre cauto porque mi bisabuelo fue presidente, porque mi padre estuvo en el gobierno. Entonces yo fui muy cauto. Hice un balance, un estado económico de todos mis bienes antes de ocupar el cargo público. ¿Y qué resultó? Que cuando yo salgo al año tenía la mitad de lo que tenía antes. No había posibilidad que ningún malhechor como Montesinos y Fujimori, que permitió eso, correcto, lo perdoné. Yo soy católico. Hay que rezar por la gente que hace mal, para que cambie. Yo no soy revanchista, no tengo odio, no tengo rencores, no tengo fe en el país. Yo creo que juntos podemos hacer algo más. El momento es bravo, Bravísimo. difícil. Muy difícil. Difícil, ¿por qué? Porque no existe institucionalidad. ¿Qué pasó? El tráfico del oro, el tráfico de la tierra, la reforma agraria fue maldada. Hoy día existe un tráfico de la tierra que financia el sicariato, que financia a los malos congresistas que llegan. ¿Cuánto cuesta una campaña para llegar al Congreso? $100.000, $200.000, ¿de dónde sacan? Es decir, cambian el uso de la tierra de agrícola a urbano y de 50 centavos el metro cuadrado vale $100 el metro cuadrado. ¿Qué te parece? Claro. Hay arreglos. 200 veces más. Pones un sol, ganas 200 por cada metro cuadrado. El tráfico del oro. El tráfico de la droga queda en el cartel de Sinaloa, queda afuera. No se distribuye internamente. Claro, baja el dólar. Pues nadie dice, ni el Banco Central, dice de que entran $10.000 millones o $5.000 millones al Perú, van al BRAE y compran y venden el dólar a 2 soles, un sol 50. ¿En qué época? En la época que pasan las lluvias en la sierra, marzo, abril, vienen y compran la droga. ¿Y pagan cuánto? Convierten el dólar, perdón, en 2 soles. Por eso baja el dólar en esa época, además de los colegios que se inscriben, tienen que vender tus dólares para poder financiar el colegio de tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Remigio, ¿y ahora en qué estás? Muchas verdades que no se estudian. Sí, es Son bueno. fáciles de decir, ¿no? Es que el error está justamente en no leer la historia. Yo llamo las falsas verdades, porque se basan en hechos, y en base a esos hechos mistifican las cosas. Claro. ¿Y en qué estás en política? ¿Has vuelto a tu partido? Bueno, yo he vuelto a mi partido hace 2 años y medio. ¿Eres militante del Yo partido? soy militante del partido. O sea, fue falso, no hubo expulsión, no hubo suspensión, fue por tu propia voluntad que te retiraste, pero tuviste discrepancias con Alan García. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Por qué mira, no fuiste ministro mira, de Alan en mira, el segundo gobierno? Yo respeto a Alan García muchísimo, porque era un hombre brillante, culto, que supo hacer un segundo gobierno después de la mala experiencia que tuvo. Éramos muy jóvenes, teníamos la misma edad, 35 años, cuando fuimos diputados y fuimos ministros a los 36. Era un hombre culto y la historia y el espacio-tiempo histórico es muy importante cuando uno tiene un cargo político. El ser estadista. La estadística significa ver qué pasó, cómo pasó, cuánto fue lo que pasó en épocas pasadas para poder aplicar en el presente una política de gobierno a nivel público. Él era un hombre que tenía una sapiencia, una cultura muy grande. Aprendió, hizo un gran gobierno, en el segundo gobierno. Y te tenía mucho afecto a tal punto que te hizo ministro de Estado. Claro. Pero ¿por qué no te llaman en el Es segundo decir, yo doy gobierno? gracias a mi partido. ¿Se distanciaron? No, porque, es decir, yo me retiré de la política, sinceramente, ¿no? Yo ingresé a Palacio de Gobierno en el segundo gobierno de García una sola vez, en 5 años. Pero aún así, yo lo apreciaba, yo no tenía problema con él.
Él sí contigo. No sé. Porque algunos de tus allegados decían que había un celo, porque tenías cierta aceptación dentro del partido, ¿ok? Pero tal vez el celo era o al revés, o era recíproco. Yo no o son quiero solamente- creerlo, y es más, aún lamento que el presidente García no esté presente el día de hoy en la contienda política, Sí, claro. porque sería valiosísimo. Muy valioso, muy valioso, muy valioso, por supuesto. Y lo llevaron al suicidio, porque se sabía que Alan tenía, como todo ser humano, ciertas debilidades. Era un hombre falto de litio, era un hombre que tenía ciertas carencias, así como tenía grandes habilidades, pero lo empujaron a la muerte. Lo empujaron, porque indudablemente él no tenía el poder por el poder, sino tenía el poder por el hecho de haber logrado y lograr en el futuro algo más, ¿correcto? Entonces, a él le afectó muchísimo el tema de la persecución y el tema que lo vayan a tomar preso. Claro. No a otros, no a otros, pero a él sí. Y yo creo que eso lo llevó al suicidio, lamentablemente. No lo entiendo hasta ahora, Claro. no lo entiendo hasta ahora, lamentable. Ahora, tú eres un hombre que ha estado muy cercano al poder desde muy joven. Tu padre, ministro de Estado, luego, y no una, sino varias veces, luego presidente de la República, tu bisabuelo también presidente, tu ministro... Cacerista, no enocacerista como Humala. Claro, Es decir, si Humala dice cacerismo, nosotros defendemos el cacerismo, porque mi bisabuelo fue héroe de la Guerra del Pacífico con Andrés Avelino Cáceres, héroe de la, de la campaña de la Breña, Tarapacá, toda la Alianza, y está en la cresta de los héroes. No va a venir Humala ahora a ser enocacerista de qué. ¿Cuál es el fundamento para ser enocacerista? Es y, un criminal, ¿y por qué no se los dices? se lo digo. ¿Y ha habido algún encuentro para aclarar esto? Ojalá. ¿No te gusta? Porque es un engaño al país. Es decir, un tipo que ha sido criminal no puede alegar la representación del pueblo. Eso es simplemente la no existencia de valores. Eso es que no exista futuro con este tipo de gente metida en la política. Dimos la cara a Sendero. He tenido 4 o 5 atentados. No tenía ningún temor. Era muy joven, era más atrevido quizás. Ahora, medito más las cosas, obviamente. Tengo más experiencia, pero no tengo ningún temor. A esta gente, ningún temor. A esta gente hay que enfrentarla, pero no políticamente. La política es el arte de la comunicación y la ciencia de las posibilidades. Hay que actuar con hechos concretos. Es un criminal. Fue un asesino, ¿o no? Sí. Punto. Y además, ser criminal no significa solamente matar. Significa ser deshonesto. Significa ser corrupto. Significa pertenecer a una organización criminal. ¿Correcto? Eso es ser criminal, ¿no? Ahora, las polémicas que tenía el APRA, mayormente con la izquierda, y más aún con esta izquierda radical, se acabaron. Ya no hay las clásicas polémicas en donde se debatía doctrina, filosofía, dialéctica, ¿no? Cosas que prácticamente se han acabado y ahora nos quedamos con los mochasueldos, los comepollo, los de 5 soles. Cambió la política totalmente. Claro, porque se perdió la institucionalidad y los partidos políticos se fueron perdiendo, ¿correcto? Yo creo que en gran parte en el gobierno de Fujimori se encargó un poco con el populismo de sacar de la cancha a ese tipo de institucionalidad política, ¿no? Yo creo que tenemos que recordarla. Yo tengo esperanzas, que sí, pero tenemos que hacerlo rápido, correcto. Los programas, Acuerdo Nacional. ¿Por qué no puede? Se critica. Hay gente, yo he escuchado, que ha criticado a Jorge del Castillo. No es por Jorge del Castillo. De que él ha llamado a un diálogo. Pero si lo que falta es un diálogo, pero no vas a tener un diálogo con criminales. En cada familia siempre existe gente buena y existe gente que falló a la familia, Sí. los principios. Entonces en cada partido político, tanto en la izquierda como en la derecha, no hay extremos. Para mí no hay extremos. Es decir, cada uno piensa como piensa, filosóficamente, filosofía de vida, doctrina, ideología, partido, institución a la que pertenece. Entonces, hay que armar un diálogo. El diálogo nacional no existe. Hay que armar un tipo de diálogo sobre programas, sobre el agua, sobre la salud, sobre la seguridad ciudadana. Claro. Y hablando de esto, es decir, si nosotros concesionamos bajo la fórmula Asociación Público-Privada hospitales, ¿para qué? Para salvar la salud.
¿Por qué no vamos a concesionar penitenciarías como es en España, en Colombia, en otros sitios, para salvar la vida? Porque sabemos que el 50% de los sicariatos, etcétera, y de las acciones criminales se arman dentro de los penales, que están hacinados. Y hay despropósitos y hay corrupción también por parte... Estás dando soluciones a problemas álgidos y esto significa que estos aportes que son de gobierno, son de criterio, de sentido común, okay, te pueden hacer volver a la política. Plataforma. ¿Te has reinscrito en el plataforma. Eso significa que tienes intenciones de participar en política, de postular, de hacer vida política partidaria. Sinceramente quiero contribuir en mi partido. Quiero contribuir a la gente, a mis compañeros, a que tengan plataformas y programas. Sí, quiero armar una plataforma tecnológica. ¿Y te ven bien en el APRA? Y profesional. ¿Tienes buena receptividad en el APRA? Yo me siento bien, lo que significa que quizás me ven bien. Yo me siento bien, yo voy a cualquier comité, me siento bien, me siento que estoy realizándome en cada palabra, porque yo creo que hay que contribuir. El ser humano tiene que transmitir y tiene que compartir el sentimiento. Cuando tú hablas con sentimiento es muy fácil comunicarte. Claro. Es muy fácil comunicar, pero tienes que tener la otra parte de la política, no solamente comunicación, no es la tecnología y la ciencia de las posibilidades. Tienes que armar una plataforma o programas que sean ciertos, que sean creíbles, que sean aplicables, ¿correcto? Ahí estás con Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Y cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente? ¿El del fondo es Lucho Negreiros? No, es Wilber Bendezú. Oh, el que arengaba, el quillabambino. Wilber Bendezú, que fue diputado también. Que ahora está encargado del Museo Aya de la Torre en Villa Mercedes. Oh, qué bien. Claro, y hace sus programas dominicales. Claro. Que son muy integradores. ¿Desde cuándo eres aprista? Porque si tu viejo, ¿qué te decía de que eras aprista? Porque tu viejo tenía una posición política Mi padre tenía distinta. cierto corte allista, era bastante allista, respetaba a la Torre, Así, ¿correcto? ¿no? Militar raro, porque los militares no lo querían a los apristas, ¿eh? Claro, pero justamente cuando hablan de la dictadura de mi padre, yo hablo de dictar la democracia. Es decir, ¿qué dictador agarra el primer día que entra a poder, dice, mi finalidad es devolver la democracia al país? Y se queja el comercio, muchas veces, que a mí me persiguió el comercio, Sí, claro. y duro, Sí. y a Rodrigo Franco también. También, sí. Y quizás uno de los motivos por el cual se levantó la imagen de Rodrigo Franco en ese momento, causó quizás el crimen de Rodrigo, porque lo pusieron en tapete, Muy en visible, plataforma. muy visible. Sí, como en el... Yo quisiera tener, a ver si tú puedes conseguir la entrevista del siglo a Abimael Guzmán en el diario Marca, el año 87. Ahí figura. Ahí figura. El objetivo es Remigio Morales Bermúdez y Rodrigo Franco. Porque teníamos el precio de garantía de la quinoa de la papa en la sierra, teníamos el fertilizante, el crédito agrario, y luchábamos Ahí contra está. Sendero civilmente. Ahí estás con Rodrigo. No, ahí estoy con Rodrigo. Ahí estás con Rodrigo. En la época cuando hicimos Chavimochic 1 y 2, hicimos una reunión con el Instituto Nacional de Desarrollo en la Libertad en Trujillo. Eso es en los cañaverales de Trujillo. Yo recuerdo, una vez viajamos a Trujillo, al norte fue, y llegamos a la cooperativa Cartavio. Tú eras ministro de Agricultura. Cartavio, Cintuco, Chiquitoy, Así es. Chiclín, Salamanca, Casagrande, Valle Chicama. Hicimos toda una gira con Alan García. Alan, presidente de la República, tú ministro de Agricultura. Habías llegado antes y en el estrado, Alan entra corriendo y te dice, suelta la pepa, cuéntame el cuento, te dice. Y tú en 3 minutos le diste cifras, le diste cantidades, le diste un diagnóstico situacional de cómo estaba la situación en las cooperativas azucareras. Y yo, chiquillo, yo tendría 22, 23 años, estaba en radioprogramas, yo oía, decía, guau, su madre, ¿qué tales cifras las que da Remigio? ¿Pero qué se va a acordar este pata? Decía, bueno, le dan el micrófono a Alan García, oye, mano, qué alucinante, qué memoria. Admirable. Todo lo que le dijiste, se lo di, o sea, lo que le dijiste en 3 Admirable. minutos, tenía una memoria de fotocopiadora. Admirable. Qué increíble. Y qué capacidad de síntesis, porque lo tuyo fue técnico y él lo volvió político, lo volvió poesía. O sea, la gente, como decían, no lo escucha porque te convence. No, sí era un hombre especial, un político ¿Cierto? especial. Era un fuera de serie. Sí, sí, yo lo extraño. No, yo también, Así es. claro. Dime, y hablando de cifras, ¿no? Agricultura, minería, agua para uso urbano, CEDAPAL, que no tiene agua, etcétera, EPS Grau en Piura, CEDALIP en La Libertad, EPSEL Lambayeque en Lambayeque, ¿correcto?
Nosotros botamos 2/3 del agua que vienen a la costa al mar. Tenemos el mayor reservorio de agua, la mayor plataforma de agua, somos la 7ª, 8ª en el mundo. Sin embargo, tenemos reservado en reservorios aguas por 200 metros cúbicos por habitante al año, por habitante. Ecuador tiene 400, el doble. Chile tiene 700, 1200. El promedio en la América Latina es 2400. ¿Y por qué estamos tan mal? Porque la última presa que hemos armado ha sido Gallito Ciego, ¿Cuánto Jeguetepeque, tiempo? en mi época. Imagínate. Porque nosotros 30 años. hicimos con INADE Chayimochic 1 y 2. Chao Virú Moche Chicama, Chayimochic, hicimos Ahora, Gallito Ciego. Tú tienes muchas cifras en la cabeza No. porque no solamente eres ingeniero industrial, tú hiciste una maestría en Stanford, Sí, en economía. 2 maestrías. 2 maestrías, una en economía. Una en Administración y Finanzas, MBA, y otra en Economía y Desarrollo. Eres uno de los primeros egresados de Stanford que llegaron acá en estos temas de economía, lo que te hace que justamente estés siempre en este tema de las cifras, ¿no?, macroeconómicas, lo cual nos puede dar un mayor análisis a presente y a futuro de cómo estamos y qué es lo que se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que estás persiguiendo ahora? El servir, pero ¿de qué forma? ¿Estás dando alternativas de Sí, solución? doy alternativas. Alternativas de gobierno. Mira, hay un programa. El cuerpo humano, el ser humano, tiene 90 y pico % de agua. ¿Correcto? Sí. La minería sin agua no avanza, porque el gran problema de Tía María es la presa Partiture en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay. Por eso se pararon y se han perdido 5.000, 6.000 millones de dólares. Por no invertir en una desaladora que costaba 350 millones de dólares y por no invertir en una presa Partiture que costaba 200 millones de dólares. Esa es las incongruencias de la vida, ¿correcto? Sembrando agua, sembrando vida. El 85% del agua que se queda, que es 1/3 de lo que se va, porque 2/3 se van al mar, para la agricultura, que es la primera fuente de trabajo en el Perú. Si bien la minería es la primera fuente de ingresos, ¿correcto? Segundo, uso urbano y minería, 5%. 5% minería e industria y 10% uso urbano. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un plan hidráulico nacional, sembrando agua, sembrando vida, que cada región haga su plan hidráulico. Integrar el plan hidráulico en 20 presas. Solamente en la costa hay 15.000 millones de metros cúbicos que se van al mar. Ahí puedes armar 300.000 hectáreas. Es decir, por 6, 1 millón y pico, Sembrar 5 agua. millones de puestos de trabajo. O sea, quiere decir que hay Soluciones el las aguas de problema. las lluvias hay que hacerla, hay que guardarlas, Guardarlas y reservarlas. hacerlas producir. Y de ahí se cae por gravedad para el riego de los cultivos. Exacto. Arándanos, hace 11 años no figurábamos. Ahora Hoy día somos los primeros En el mundo. en el mundo. En uva Espárragos. somos los primeros. Espárragos. Palta. Bueno, Uva. yo me estoy encargando de las menestras el día de hoy. Porque formaba una empresa para hacer las cañas productivas. ¿Sigues en rurales. los langostinos? Ya no. No. Pero estuviste un tiempo, ¿no? Yo motivé, fui consultor en los primeros años, antes de ser ministro, y las empresas grandes se dedicaron a explotar el langostino. Hay un mal chiste que me acuerdo que... Fundé la primera empresa. Ya ves por eso, pues. Y estuviste en Tumbes, ¿no es cierto? Estuve en Tumbes, claro. Claro, yo recuerdo, chiquillos, había un chiste muy famoso que corría que decía que te habías casado. Que por mi y cumpleaños le me dijiste a regaló tu un papá, departamento que era exacto, Tumbes. agarró y dijo que te casaste y le dijiste que tu papá te dijo, ¿qué quieres que te regale, hijo mío? Y tú dijiste un departamento y te regaló Tumbes. Una buena broma, ¿no? Una buena broma. Es una buena broma, pero Ah. hiciste un buen trabajo. ¿Te volviste exportador langostinero? Bueno, la empresa que yo promoví, de la cual era consultor, sí, pero me salí. Me salí de la empresa justo el año que vino el niño. Qué buen ojo. Justo. Te Una salvaste. buena, una Pero buena, una buena has decisión. sido un empresario exitoso, eres un empresario exitoso, le has ganado a la vida, le has ganado a la muerte, Sí, has tenido un proceso muy difícil, del cual Por gracias Dios, a Dios te has Yo salvado. soy católico y por Juan Pablo II, que es mi amigo y Tu santo patrón. mi amigo. Llegó a ser mi amigo, ¿Así? claro. Cuando a mí me dio el peor cáncer el año 98, me citó el cardenal Vargas Alzamora, que fue mi padre espiritual en el Colegio Jesuita Inmaculada. Ah, tú eres inmaculada, igual que Claro. tu viejo, pues claro. Claro, claro. Igual que mis hermanos Claro, claro. y mis tíos también. Tu papá Hermanos es de de la mi madre. promoción de Pablo de Magalengoitia, me acuerdo. ¿Cómo? Tu papá era de la misma promoción de Pablo de Magalengoitia. Alberto Meraví de la Quintana, También. Ulloa Claro. y Osma. Claro. Y Brescia.
y Pedro Brescia. Sí. La misma promoción, Inmaculada, jesuita. Mira, cuéntame más de lo del Papa Bueno, cuando volvamos. ok. Dejemos la intriga. No, es ¿ok? importante. Lo del Papa es lo más importante. Claro que sí. Estamos con Remigio Morales Bermúdez. Esta es Historia de Vida y esta es la historia de la política peruana contemporánea. No cambie de canal. De verdad que está muy interesante escuchar al exministro de Estado, hijo de un presidente de la República, que nos da sus experiencias y también nos da las alternativas de solución que según él se pueden dar para un mejor gobierno en nuestro país. Soy Óscar Eduardo Bravo. Esto es Franco y Bravo en ATV+. Ahorita venimos. Bien, sigo con Remigio Morales Bermúdez, el ministro de Agricultura del primer gobierno de Alan García. Y si usted desea participar, bienvenido. Pues ahí vamos a poner el número de nuestro WhatsApp para que usted pueda grabar su pregunta y o su opinión y pueda intervenir libremente al 980-314-700. Mande la imagen, grabe la imagen, no nos escriba. Mande la imagen y puede usted salir al aire. Remigio, me hablabas del Papa. ¿Qué pasó? ¿Cómo así te haces amigo de él? Monseñor Vargas Alzamora te vincula a él. Claro, Vargas Alzamora, bueno, estuvo conmigo toda la época escolar de media, en Inmaculada, en La Colmena, no estaba en Monterrico. Todavía no iba. ¿no? Y ¿Dónde está la Villarreal? me llaman. Ahí estás con el Papa. Sí, Esa es la foto. sí, Juan Pablo. Bueno, ahí el Papa me agarra, el año 88, agarra mis manos y me dice, ya puedes renunciar. ¿A qué? Al ministerio. Ah, esto fue siendo ministro. Sí. ¿Y por qué te lo dijo? Porque el año 87, cuando fui por la FAO, por Food and Agricultural Organization, Sí. fui a Roma, yo tuve una entrevista especial con Juan Pablo. Y mi entrevista fue de 1 hora, solo. Hizo que salga el embajador del Vaticano, hizo que salga el embajador de la Cancillería, ¿okay? Estaba Washington Zúñiga, me acuerdo, y conversó conmigo sobre lo que pasaba en el país y el Sendero Luminoso. Y la verdad sobre las muertes, etcétera, y la actuación del gobierno y los problemas que habían serios en el país. Entonces me dijo, y yo dije, quiero renunciar porque quizás no se están haciendo las cosas como deberían hacerse. ¿Y qué te dijo? ¿No? Cuando yo vaya al Congreso Mariano a Lima, en mayo, ahí me vas a responder. Porque he conversado contigo y estás haciendo las cosas. Continúa por tu país, por tu gente. Continúe. Él fue en mayo y ahí me está diciendo, ¿cómo te va, ministro? Le digo, aún voy a continuar. Ok, pero en pocos meses más voy a tener que irme porque tengo que dar oportunidad a otras personas. Estoy preparando mi libro, Testimonio. Cuando tenga mi libro listo, renuncio. Yo renuncié con un libro. Sí, mi renuncia estaba, la carta de mi renuncia estaba puesta en el libro. Juan Pablo Es amigo mío. es santo, ahora es santo, Sí. San Juan Pablo II. ¿Él te hizo el milagro? Sí, porque el cardenal me llama con el obispo Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, que era obispo de Arequipa. Sí. Me llaman y me dicen, tenemos un encargo. Yo tenía un melanoma que era 95% fuera, 5% de vida. Lo más difícil, el cáncer más peligroso con el páncreas. El hecho es que me llama Vargas Alzamora y me dice, tenemos un encargo de tu amigo. ¿De qué amigo? De Juan Pablo. Juan Pablo, sí. Y me dice, lo tuyo va a ser un milagro. Y lo es, ¿no? Y fue un milagro. Te salvaste, ¿eh? No me salvó una vez. No, Me salvó 2 veces más. Y has tenido como Me 4 salvó el recaídas. año 2017 y me salvó el año 2022. Claro. Y tuviste un cambio no solamente físico, todos tus amigos te veían. Para empezar, te volviste más blanco de lo que eres, Gasparín.
casi... Es que dejé de tomar sol en la playa, dejé de correr, porque yo corría. Yo corría 20 kilómetros, corrí la maratón de New York, corrí Chicago, corrí todo. Y el sol te caía. Ahora no, pues yo me protejo un poco del sol porque me dio el melanoma. El melanoma es un cáncer en la piel. Claro. Entonces... Pero ya felizmente estoy, a Dios gracias, y a Juan Pablo, estoy bien. Qué bueno. La fe. La fe. La fe mueve fronteras. No, olvídate, la fe es todo. Sí. Creer en Dios. Creer en Dios. ¿Qué haríamos sin Dios? No existiríamos. No tendríamos uso de la conciencia. Pero qué bueno es tener... No prioricemos las cosas que valen la pena. Qué bueno es tener esa fortaleza espiritual, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que Sí, me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Totalmente. Yo Y ahí no te entran balas. soy un ferviente creyente. Somos. Remigio, no recibes sol, entonces ya no puedes ir a sur. Solamente tendrás que ir a occidente en el estadio Alejandro Villanueva. Tú has estado muy metido en el fútbol. Yo soy aliancista. Me encanta. Así es, yo soy aliancista. Nací en Matute. Más aliancista ya no puedo ser, ¿ok? Imagínate, no, es buena sorpresa. No, sí, yo salí de la esquina de México con Atao, a una cuadra del Alejandro Villanueva. Imagínate. Entonces soy recontra aliancista, pero a morir. Y me daba mucho gusto ver a mi amigo Remigio Morales Bermúdez participando activamente en todas las ligas, en todas las edades. Ha sido un hombre que se ha dedicado fuertemente al deporte en Alianza Lima y tu familia también. Tu hermano, por ejemplo, Paco, estuvo en la federación, selección que fue en la Argentina. selección. Tu viejo se puso la camiseta de Julio Meléndez. Cuando ganamos la Copa América. Claro, son una El familia muy 7-5. vinculada, ¿no?, al mundo deportivo. Con tu padre nace Contigo Perú, con Polo Campos. Mi padre mandó, es decir, llamó a Polo Campos para que produzca el segundo himno nacional, que Contigo Perú. Es el segundo himno nacional. Él dice, el general Morales Bermúdez me dijo, te pago $5.000 Yo sé- si es que me haces una canción en 15 minutos. Dice que él salió de Palacio, Al Haití, se al fue al Café Haití Haití, y en una servilleta le escribió, En 20 regresó. minutos, media hora. Aquí está la canción. Se lo entregó a mi padre lloró. De emoción de lo que significaba la letra. Era un esa. genio. Augusto era un genio, era un genio. Bueno, y tu familia estaba muy vinculada al deporte. Ahí estás justamente, Claro, estás ahí- con el nene. Claro, ahí recibimos el bicampeonato. Es decir, yo creé el Fondo Blanquiazul. Ya, El Fondo Blanquiazul se creó el año 2019, a fines de 2019, y entramos a administrar las acreencias de Alianza el año 2021 y 22. ya. Y fuimos bicampeones por primera vez en femeninos y bicampeones en masculinos. Y campeones y fuimos a la Copa Libertadores, tanto en femeninos como en reservas, en la sub-20, y fuimos a la Libertadores. Primera vez en la historia de Alianza. Claro. Y dejamos en julio del año 2023 Alianza como campeón de la apertura y luego, a pesar de que perdimos el clausura, fuimos campeones en el acumulado porque ganamos por 7 puntos de la apertura 2 fechas antes de la finalización de la apertura. Claro. Me encanta el fútbol. Yo he participado también en la comisión de fútbol, no solamente trajimos a Bengochea, campeonamos, trajimos a Peluso y campeonamos, trajimos a Bustos el hermano del que hoy está en universitario, Sí. y campeonamos 21-22. Y bueno, ha sido mi hobby siempre. ¿Por qué? Y has tenido buen ojo, siempre has traído buenos entrenadores, buenos jugadores, ¿no? O sea, has tenido ese olfato, esa intuición para traer buenos peloteros. Es que hay que vivir lo que uno hace. Es decir, yo no hago nada de lo que yo no vivo y no siento. Es muy importante en la vida esto, ¿no? Tus prioridades deben ser trabajar en lo que te hace feliz, ¿no? Claro. No hay mejor que eso, Compartir con los buenos amigos. por supuesto. Uno aprende. Es decir, cada uno es un pequeño mundo. Compartir el pequeño mundo de la persona que menos poder tiene, pero te hace vivir. Aprendes de compartir. De una amistad, aprendes a vivir. Es así. Tu padre llegó hasta los 100 años de edad, lo protegiste mucho. Yo te llamé, te busqué y te dije, oye, Remigio, quiero preguntarle a tu viejo muchas cosas. Y me dijiste, Recuerdo, sí. mi papá ya está muy avanzado, ¿ok? Y casi siempre le preguntan lo mismo. Casi siempre van a molestarle por el tema de la operación Cóndor, con lo cual prácticamente lo tenían molestando permanentemente. ¿Eso hacía que tu padre no pueda viajar al exterior? ¿Había una captura internacional hacia él? Por el proyecto de Plan Cóndor. Por ¿No? el Plan Cóndor. ¿No es cierto? ¿Qué Plan Cóndor podía existir en el gobierno militar en ese momento si estaba convocando una asamblea constituyente y convocando elecciones generales? Es decir, ¿Fue una falacia? ¿Fue una mentira? tal, fue un crimen. Fue un crimen. Mi padre era un hombre
honesto, de principios, democrático. Un hombre que amaba su institución y dijo, a la institución hay que sacarle la política y hay que volver a una democracia con bases constitucionales nuevas, porque hay épocas modernas, hay nuevas épocas. Y él no quería que la Fuerza Armada esté inmersa y se acostumbre a estar en el poder, porque ahí sí iba a ser una quiebra, digamos, mayor en el país de orden cívico, ¿no? Claro. Él quería siempre regresar, tanto así que él en abril del año 76, siendo presidente, hace un discurso en la Plaza de Armas de Trujillo, en donde acerca, siempre como tú bien has dicho, el APRA fue perseguida, el APRA también fue el APRA rebelde dentro de todo. También, claro. Era una respuesta, correcto. En los años 60, por Y supuesto. dio el Luis gran... de la Puente Uceda, Claro. ¿no? Claro. El APRA rebelde. Exacto. El MIR. Exacto, el MIR. Y dio el discurso en ese momento en la Plaza de Armas de Trujillo para la unión de la Fuerza Armada con la civilidad, representada en esa Plaza de Armas con una mayoría aprista, ¿no? Claro. Ahora, definitivamente fueron dos gobiernos distintos, el de tu padre y el de Juan Velasco Alvarado. Esta segunda fase tuvo una vinculación política totalmente distinta a la de Juan Velasco. La de Juan Velasco, digamos, era una izquierda radical muy distinto al pensamiento político de tu padre, ¿sí? Claro, Juan Velasco Alvarado podía haber tenido buenos propósitos, sí. Pero no es el poder por el poder, es el poder por poder hacer. El poder mejorar y transmitir a una democracia institucionalizada. Tú no podías tener, es decir, la democracia es un fin en sí mismo. Y el gobierno de Velasco no tenía como finalidad la democracia. Fue por eso que mi padre se levantó con la propia Fuerza Armada, que apoyó. O sea, que él no dio un golpe de Estado. Es decir, la Fuerza Armada misma continuó con un gobierno con un carácter distinto, con una filosofía de vida distinta. Y el 19 de junio fue un paro que prácticamente marcó la historia, forzó a una asamblea constituyente, hubo disposiciones transitorias. Tu padre, Víctor Raúl Ayala-Torre, todavía pudo firmar la Constitución y digamos, en ese sentido sí tu padre fue muy democrático porque las elecciones fueron muy limpias, el año 78 y luego el año 80, y Fernando Belaúnde vuelve al poder. Y sus principales opositores, que fueron del MIR, del extrema izquierda, etcétera, que fueron elegidos constituyentes, armaron este juicio con respecto al Plan Cóndor. Y lo acusaron a mi padre sin base legal alguna, sin hechos probatorios ninguno. Así la política. Le molestaría mucho, me imagino. Muchísimo. Indignaría. Un hombre honesto, un hombre que se dio a su país, un demócrata, un tipo, una persona que veía en su país nada más. Es decir, yo tengo unos recuerdos todo su objetivo muy especiales de tu vida padre. Yo política. era muy niño, yo tenía 12 años. Y al primer presidente que toqué la mano fue a tu padre, en Ica. ¿Okay? Cuando él estaba en el gobierno, mi padre trabajaba en Sinamos, era el que organizaba los mítines, ¿no? Y tu padre fue para allá y ahí lo conocí, me sorprendí, niño, ver a un presidente de la República, que un niño dé la mano a un presidente, un niño que le gusta estos temas políticos, fue impactante. Pero tengo una anécdota que con tu padre. Yo estaba en Canal 7 y así como ahorita te estoy entrevistando, entrevisté a tu papá y tu viejo se ofuscó conmigo, se molestó, ¿ok? Y llegó y por el audífono me iban diciendo, sigue, dale, ahorita te pega. Y en eso lo veo a tu viejo como que se para y tenía un anillo enorme. ¿Qué posición tenía mi padre en ese momento? Expresidente de la República, candidato de Unión Nacional, que era el partido que él estaba manejando. Y lo veo a tu padre, que era semejante hombrón, con un anillo de promoción que dije... El tío me mete un quechi y acá quedo, ¿no? Pero lo llevamos luego a buen final, todo fue buen talante, pero termina la entrevista y tú eras ministro de Agricultura y me llamas por teléfono y me dices, Oscar Eduardo, oye, no seas maleado, pe, ¿cómo tratas así a mi viejo si somos amigos? Le digo, claro, pero mi negocio es justamente incomodar, mi negocio es preguntar, con mucho respeto, ¿ok? Pero siempre preguntar. Y después del incidente, que luego salió en varios periódicos y todo lo demás, hicimos una buena relación con tu papá y ahí vi su temple democrático. Sí, claro. Era un hombre que se podía molestar, pero era tolerante. No, tenía carácter. Dialogante. Tenía carácter. No, sí. Tenía carácter, pero un hombre dialogante. Un demócrata. Un hombre muy sensible. Tú sabes que hay un libro que nunca se publicó. ¿Cuál? Que no se va a publicar. ¿Cuál? Por los hermanos tampoco hemos pensado en publicarlo.
facetas de su vida, facetas de mi vida. De tu padre. Ahí habla en una cara su vida personal y en la otra cara su vida política. Qué interesante. Y bueno, tuvo una gran compañera en Rosa Pedraglio, tu mamá. Madre mía. Una gran señora, una primera dama que se manejaba muy pulcramente. No es como Nadine, ¿no? Qué distintas. Eran otras épocas. Hoy día se perdieron mucho los valores. Se han perdido mucho los valores. Es decir, y la juventud no sabe lo que hemos tenido que pasar para poder llegar a donde hemos llegado, ¿no? Hay una razón de ser de la situación que estamos, ¿no? Es Claro. decir, el populismo, los golpes de Estado. ¿Tú crees que este gobierno termina? Creo que ¿O se sí. cae? A ver, yo digo lo ¿Qué siguiente. tiene que hacer para mantenerse? Porque solo el 4% de los peruanos lo quiere. Comunicarse. Pero no lo hacen. No lo hace. Se chupan, ¿Pero arrugan. ¿Por qué no lo hace? Arrugan. Me parece que se están haciendo un Pero daño. que es tan fácil. Mira, tú eres un político, vienes a un programa de Comunicarse. televisión donde por más que puedas ser amigo del conductor, hay preguntas incómodas, pero eres un hombre inteligente, eres un hombre dialogante, eres un hombre que tiene salidas, Gracias. ¿no es cierto? Y de eso se trata. El político tiene que comunicar, pero el gobierno no lo hace. Entonces ahí crece pues un error. el vacío. Pero Crece por el vacío supuesto. y crecen las interpretaciones y no hay aclaraciones sobre hechos que sí se deben aclarar. Es decir, 100 días que no habla la presidenta no, con los pues, medios de comunicación. no, pues, yo aconsejaría que hable. Ahora, yo sí creo, no en la demagogia, yo creo que debe acabar y debe acabar de la mejor manera. Por eso debe comunicarse y dialogar para tener prioridad dentro de poco tiempo y corto tiempo que queda. Lo primero es darle institucionalidad al país contra la seguridad, contra la inseguridad ciudadana. Hay miedo colectivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo segundo es armar un programa de prioridades de obras y proyectos, ¿correcto? Y lo tercero es respetar la transferencia, ser imparciales y más bien ayudar a que la transferencia se dé en la mejor situación, es decir, el diálogo. ¿Tú crees que si hay un- El diálogo es la mejor forma de comunicarse. Claro que sí. Uno puede Si no hablar sería- simplemente, dirigirse No, no. un discurso, No. es un espejo, simplemente te ves. No, No, claro, tú tienes que- hablas contigo mismo. Contigo mismo. Hablas contigo mismo y eso no es un diálogo, es un monólogo. Es un monólogo. ¿Tú crees que si hay un cambio de gobierno, este gobierno gobernaría mejor, mejoraría su imagen, habría mejor comunicación? Por No creo. ejemplo, un gobierno de ancha base, si a ti te llamasen como ministro de Estado, ¿tú aceptarías? No, ¿O yo en rehu- estos momentos estoy fuera de la política, yo no aceptaría. De ninguna manera. Así esté tu país en crisis. Como está No, ahorita? yo hablo y digo, propongo, yo sí puedo apoyar y ayudar en programas ciertos como Siembra Agua, Siembra Vida. Ok, pero ya no quieres tener un puesto público. No. ¿Tampoco quieres postular al Congreso? No, Ni como diputado ni como senador. es decir, no tengo ninguna prioridad de figuración pública. ¿Quién crees que debe ser el candidato del Partido Aprista? Si te pongo algunos nombres, a ver, ¿Quiere que te diga? permíteme un ejercicio. Quiere que te diga, ¿Quién- el que elija el Congreso, donde la comisión política del partido está demorando en constituir. La comisión No puede política ser- la maneja Mauricio Mulder. Todavía no hay un Congreso hasta ahora. Increíble que no hay un Congreso, increíble que no hay un Congreso, cada aprista un voto, para elegir a la comisión política y al comité ejecutivo y a la secretaría general no del partido. Ujú. Eso es un crimen. Es decir, estamos perdiendo un tiempo bárbaro. Yo Rock- voy a ayudarme a armar una plataforma programática. En eso voy a ayudar. Roque Benavides, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Hernán Garrido Leca, Carla García. Te estoy dando 5 nombres. Uno más, Aurelio Pastor. Son los 6 apristas que quieren ser candidatos a la presidencia. Quizá pueda haber más. Pues ya, pero los más notables, digamos, en estos momentos. De los 6, ¿con cuál te quedas? Con ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque espero la votación popular y democrática del Congreso que tiene que constituirse. Pero a ti en lo personal no te gusta ninguno Bueno, de por ellos? soy amigo de todos. No, yo sé, pero ¿cuál te gusta? ¿No? ¿Ninguno? Es que no es cuestión de ¿No gusto. crees, por ejemplo, que Carla García puede ser la renovación que necesita tu partido? Creo que ¿Te le falta gusta experiencia. ella como dirigente político? Creo que le falta experiencia. Es una buena persona, le falta experiencia. Tiene que llegar primero al Congreso para después Eso es lo que pienso. ser gobierno. Eso es lo que pienso. ¿No crees que jalaría gente joven? Es que hay un principio, que es el principio de la experiencia, la sapiencia y de la oportunidad, correcto. Yo creo que no sería un beneficio de oportunidad para ella. Yo creo que tiene que prepararse más en la política. No ha estado en la política anteriormente. Remigio querido,
Ha sido gratísimo volver a conversar contigo. Lo mejor para nuestro país. Eres un libro abierto y hay que tener una segunda, tercera parte de diálogo contigo porque nos pasaríamos horas y horas como cada vez que estamos tertuleando. Me ha sido muy grato recibirte. Un gusto enorme estar y compartir contigo este programa que realmente tiene un mérito. Muchísimas gracias. Este es un programa franco y bravo, como tú, como yo. Gracias. Y esa es la forma en la cual tenemos que conversar siempre los peruanos. Siempre. Un gusto, mi querido Remigio. Siempre bienvenido. Un placer, gracias. señores. Ha sido el exministro de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez, con quien me ha dado mucho gusto el poder conversar. Los espero el día de mañana, nuevamente de 8 a 9 de la noche, a través de ATV+. Pasen muy buena noche. Dios me los bendiga. El bravo soy yo. Gracias, Remigio. El bravo soy yo. El